Como hemos contado en la apertura del programa, estamos pendientes de temas internacional importantes, como por ejemplo la llegada de Donald Trump al poder, pero también de otros elementos como es la economía. Hemos hablado de empleo y hoy hablamos de un sector, el del vino, que es muy potente en España, en Europa y también en Estados Unidos. Por eso hemos traído al CEO de Tasters, o Tasters, que es una empresa que trabaja a caballo entre España y Estados Unidos, y su responsable es Joaquín Patilla. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Jaume. ¿Cómo surgió la idea de crear Tasters y qué estáis haciendo allí y aquí? Bueno, nosotros lo que hacemos es que identificamos que el sector del vino, sobre todo internacionalmente y en otros países, estaba en continua evolución, pero sobre todo necesitaba que gente española defendiera lo que es el producto español. Durante años, sobre todo los franceses e italianos, que siempre tenemos ese mantra, ¿no?, de que hacen muy buen el marketing y demás, lo que han hecho los franceses e italianos ha sido salir ellos al Sí, exterior. sí, sí. No es lo mismo que un francés te cuente un vino francés, un italiano un vino italiano. Pues nosotros dijimos, oye, somos españoles, vamos a contar los vinos españoles, ¿no? Entonces, fue un poco la idea inicial de poder lanzar este proyecto, ¿no? Y aparte luego porque Estados Unidos es el primer mercado, segundo mercado internacional en el mundo del vino y es donde quiere estar todo el mundo. Y esto, bueno, tiene sus distintas explicaciones, pero seguro que conoces el Ness, Sí, todo este tipo de sí, cuestiones, claro. ¿no? La ley La ley seca, seca, claro. todas estas cuestiones. Eso lo que implica es que Estados Unidos, que se supone la tierra de la libertad, luego es la más restrictiva en el tema del alcohol. Sí. Estados Unidos está regulado en lo que llaman la regla de los 3 niveles y eso implica que todo el segmento tenga un porcentaje mayor y por eso los precios son tan altos en Estados Unidos. Eso también fue un aliciente, ¿no? Toda empresa necesita tener unos buenos márgenes. Entonces, eso fue sobre todo un aliciente económico de desarrollo y oportunidades como tiene Estados Unidos. Y luego aquí en España lo que hacemos es asesoría y consultoría a pequeñas bodegas familiares que tienen un problema muy serio, sobre todo cuando el típico caso que me suelo encontrar mucho es gente que quiere montar un proyecto, que son viñas de sus abuelos o que las han heredado, de oye, ¿por qué no nos metemos con el mundo del vino? Y se lanzan a hacer un proyecto, pero muchas veces no saben por dónde empezar, cómo hacer una propuesta, cómo hacer la bodega competitiva, y ahí les echamos una mano. Ahora mismo podemos decir que el mercado del vino en España, no sé si está saturado, pero en los restaurantes se dice que por precio y tal cuesta vender más vino que antes, de hecho están vendiendo menos. La ley de tráfico efectivamente también ha hecho que se beba menos vino, ¿no? Es evidente. Parece como aquí se estanca, hay que buscar otros mercados. Asia no sé si parece el mejor momento para ir. Estados Unidos es un momento para arrancar ahora, ya, con la llegada de Trump. ¿Hay algún peligro? Porque aquí mucha gente está pensando que si la carne, que si los cereales, que si las aceitunas, que si el vino, el aceite de oliva. A ver, la incertidumbre no es buena para los negocios y al final Donald Trump está generando una sensación de incertidumbre. Todo esto ya lo hemos vivido en el pasado, Sí, porque él lo que busca es generar un lío, agitar el avispero y a ver qué ganancia puede sacar, ¿no? La ganancia que quiere sacar Donald Trump es poder meter mercancías, mercaderías, petróleo y gas de Estados Unidos en Europa. Y para que eso pase, lo que tiene que provocar es esta situación y tener una baza de negociación con Europa infundiendo un miedo en o este sea, si sentido. cumplimos con la norma que nos hemos impuesto de no comprar gas a Rusia y si lo compráramos a Estados Unidos, a nivel Unión Europea, abrirían las puertas más a nuestro mercado, seguro, Seguramente, ¿no? seguramente. Pero claro, esto requiere que la Unión Europea, que tiene bajo mi punto de vista, tiene un problema serio, que al ser tantos países, ¿quién decide la política Claro, común, claro. comercial o de intercambio con otros países? Pues eso se retrasa mucho y eso es una Claro, debilidad frente a un claro. bloque económico con tanta seguridad como puede ser Estados Unidos. Y lo que me comentabas al principio, Jaume, sobre todo de los mercados asiáticos, lo que ha pasado mucho, sobre todo con China, que parecía el mercado, ¿no? El gran dragón asiático Sí, rojo, lo que pasaba es que compraba mucho producto español, mucho producto barato, pero ese mercado está cayendo muchísimo. claro. También, y yo estuve en China en 2019 antes del COVID, no pillé el COVID ni lo traje, No fuiste importante, tú, vale. no fui yo, el pangolín Me no me consuela. pilló, pero ellos están invirtiendo muchísimo en hacer sus propias bodegas y sus propios viñedos. Sí, sí. Y sus Entonces, propios cerdos, todo. Claro. todo. Entonces están creciendo mucho su producción interior y quieren hacer una economía interior. Mercados interesantes en Asia, cualquier persona que tenga un proyecto o una bodega, Japón y Corea del Sur son los que más crecimiento están teniendo, muy importante, y Estados Unidos, por supuesto. Pero te sorprenderé, yo creo, no sé si sabes cuál es el país que importa, consume y mueve más vino del mundo. Que consume más. Bueno, Chile tenía, pero produce mucho también. No sé si es el que más No, compra. no que produzca, sino me refiero que Sí, mueve que más compra. volumen, que compre, que tenga movimiento. No lo sé. Está dentro de la Unión Europea. ¿Ah, sí? ¿Inglaterra? No. Alemania. ¿Alemania? Alemania.
Pero si Alemania están como locos con la cerveza. Alemania es el primer mercado mundial del vino. O sea, ahí tenemos que meter cabeza. Es el mercado fundamental. Otra recomendación importante, bodegas que quieren empezar con exportación, Alemania. Alemania es un país que está dentro de la Unión Europea, que facilita mucho todo este negocio y que es un mercado súper potente en ese sentido. Que además tú lo comentas muy bien por el tema de la cerveza. Dato también interesante con lo de la caída del consumo. España, hace 20, 30 años, la bebida preferida por los españoles era el vino. El vino, sí. Todos nos acordamos de un chato de vino. Efectivamente. Ahora es la cerveza. Efectivamente. Y el vino ha evolucionado precisamente a otro tipo de consumo, que digamos que es un consumo más maduro, porque la gente piensa 2 veces antes de elegir una botella, Sí. Toma el vino en unas ocasiones especiales, no es la bebida de consumo diario. Exacto. Y eso es lo que ha modificado mucho, porque estamos en las tasas más bajas de consumo de vino en España en la historia. Con el vino y con el aceite nos ha pasado, como bien decías, que decíamos, es que Italia nos toma el pelo, nos compra el aceite a granel y el vino a granel, sobre todo Castilla-La Mancha, es el gran viñedo del mundo, pero parece que Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, está creando buenas marcas. ¿Se conocen en Estados Unidos, por ejemplo, marcas así más locales españolas? Sí se conoce y cada vez se aprecian más. Por ejemplo, la uva Irene, España es el país donde más se produce y solo se produce en España. Es la uva blanca más cultivada del mundo. Y cada vez se están haciendo mejores vinos de uva Irene. Yo trabajo con algunas bodegas de Castilla-La Mancha y está creciendo el consumo de ese vino. De esa uva en este sentido. Es decir, se está haciendo un trabajo de crecimiento, pero Castilla-La Mancha tiene un problema enorme y es que tradicionalmente, vamos a decir hace 20, 30, 40 años, la estrategia vinícola de la región era ser el vino barato del mundo. Sí. Y eso es muy difícil cambiarlo, sobre todo en mercados internacionales. Claro. Y han tenido mucho negocio en China, pero cuando China ha caído han tenido un problema. Pero es el mismo problema que tiene la Rioja. Rioja ahora mismo ha tenido un par de años muy malos, está cambiando porque está entrando gente nueva, nuevos bodegueros que están haciendo cosas diferentes, pero bueno, seguimos con el conflicto con la Rioja Alavesa. Sí, claro. Sí. Hay bodegas que se están saliendo ya del marco de Rioja porque prefieren vender ellos, porque Rioja, bueno, te compro un Marqués de Cáceres, no sé si estoy haciendo publicidad, sí, ¿verdad? no, total. Pero que es más barato, que es el vino de gran consumo de Rioja, pero ¿cómo te voy a comprar este Rioja a 30, 40, 50 euros? Si puedo comprar este a 8, 9, 10. Pues ahí tienen un problema de posicionamiento en el tema del precio, sobre todo, que no tiene, por ejemplo, Ribera del Duero. Joaquín, si voy a un restaurante de Estados Unidos, en una gran ciudad posiblemente encuentre algún vino español, ¿será la misma botella, el mismo sabor que el de aquí? Y dos, ¿será un precio bastante más caro? Sí. El vino, en teoría, debería de saberte igual, pero no te sabe igual. Igual que no es lo mismo tener un viñedo en una zona más llana, en una zona de altura o en otro tipo de situaciones, el vino es un producto vivo al final. Y la temperatura, cómo se sirve, dónde está la latitud o el clima en el cual lo estás tomando, puede afectar al consumo del vino. ¿Esto quiere decir que me vas a ver a vinagre en Noruega y a dulce en Florida? No, no, esa diferencia tan grande no va a haber. Pero sí que va a haber evoluciones. Y ahí, cuando hay muchos factores en el camino, pues, como es la conservación, el transporte y demás, puede variar. Si estamos hablando de precios, yo lo que te puedo decir es que la media en Estados Unidos, una copa de vino, es raro que te baje de 6, 7, 8 dólares. O sea, más o menos el doble que aquí. Exactamente. Lo digo por los turistas. España tiene 85, 90 millones de turistas. Se dice que el 60% repite sus vacaciones por el ocio nocturno y la hostelería, la gastronomía, y que se llevan esas peticiones. Y dicho por muchos empresarios que cuando van a su país, y ahora está creciendo mucho el turismo americano aquí, Sí. norteamericano, cuando llegan a su país buscan ese producto que les ha sabido también aquí, ¿no? Entonces un día me decía un amigo de la sidra, no es lo mismo la sidra que te escancio yo aquí en Asturias que la que te tomes en Madrid. Por eso pensaba yo, el turista americano que venga aquí en un crucero y pruebe una botella de X vino, cuando llegue a ese país hay que intentar conseguir que tenga la misma sensación, ¿no?, Sí. que ha tenido aquí. Sí, pero como te comentaba al principio, Jaume, el vino es un producto vivo, ¿no? Y hay una cosa que se llama el sulfuroso, que es el conservante que se pone Claro. al vino. Los vinos que se toman aquí, igual que el aceite, en este sentido, llevan una menos cantidad de sulfuroso porque tienen un consumo mucho más rápido. Va a Claro, afectar menos claro, al vino. claro. El sulfuroso puede ser más o menos necesario. Ahí Sí. ya entraríamos en lo que son vinos naturales que no llevan nada de Que sulfuroso. no llevan nada así. Pero eso es otra cuestión, un tema muy amplio. Lo que ocurre cuando sales en exportación es que muchas veces esos vinos van a tener más contenido sulfuroso porque sufren una transformación, un viaje que les puede afectar. Si no, es que se tienen que consumir antes. Claro. Pero en cualquier caso, esto es técnica y esto es muy difícil demostrarlo. Yo creo que al final lo que hay que vender es la experiencia. Efectivamente, la experiencia de abrir esa botella, saborearla y recordar tu sitio en España donde estuviste. Y ¿no? permíteme que te diga una cosa.
Yo que trabajo mucho en entornos internacionales allí en Estados Unidos, hay un problema muy grande con el servicio. Ah, Y yo creo que hay que decir que la ¿sí? hostelería aquí en España, tanto en camareros, sumiller y cómo se gestiona todo eso, es un referente Ah, mundial. Y allí no tienes ese nivel de servicio, de explicación muchas qué veces. curioso. Y eso también aporta mucho. También es un gancho. Tú, claro, llegas allí, si yo soy de una bodega y te llamo a ti y tú me vas a ayudar, ¿qué es lo que haces allí? ¿Hablas con algunos restaurantes, con algunas cadenas, con algún consejo comarcal o estatal de allí que te pueda ayudar a introducir ese vino? ¿Cómo lo haces para aconsejar a esa gente a que tomen este vino? Bueno, al final nosotros lo que hacemos allí, algo que no se hace tanto aquí en España, diría, siempre catamos todo el producto. Bien, Entonces, yo identifico los restaurantes, los clientes, o bueno, si son supermercados no se suele catar el producto, es más por lineales o por categoría de producto, pero se suele cerrar una cita para catar. Yo lo que hago es que tengo un portfolio lo más diverso posible. Digamos que si tengo una bodega de Ribera del Duero, no voy a llevar 2 o 3, trato de enfocarme con esa, ¿no? Y lo que busco es que según la oferta gastronómica de ese restaurante, trato de llevarle un tipo de vinos más enfocados. bien, Y dentro de eso, pues ellos tienen todo ese segmento para elegir. Aquí es importante siempre llevar algo dentro de un concepto que se habla en el mundo del vino, que es el concepto de la pirámide. El concepto de la pirámide, lo que quiere decir, si tú ves la forma de una pirámide, la base siempre está, o vamos a tratar de tener vinos de alta rotación, que son los que entran por vinos, por copas. sí, sí, sí. Es decir, o más baratos o que quieras tener un buen vino, que le bajes el precio, le ganes menos, pero que rote mucho. Sí. Eso lo necesitan los restaurantes. Luego la gama media, que sea un vino más por copa, y luego la gama más premium. Pero la gama más premium hay que saber cómo venderla. Y eso es lo que se hace en Estados Unidos, que no se hace tanto aquí en España, es el concepto de los wine dinners, las cenas maridadas. Sí. Eso se hace mucho. Y ahí se hace con el acompañamiento de las bodegas. Nos los llevamos allá a Estados Unidos, preparamos una sesión de una semana, 2 o 3 eventos, y eso es lo que trabaja más para desarrollarlo el mercado y para vender. Pero siempre me gusta decir que no digamos que yo compro y vendo vino. Creo Tú que asesoras. asesoro, pero desarrollo marcas. Claro, claro, claro. Creo que lo más importante es desarrollar la marca, que al final es, Claro. me veo más casi como el equipo comercial de las bodegas que casi como un cliente. Efectivamente. Yo respiro España, por Efectivamente. así decirlo, ¿no? Estados Unidos es muy grande. ¿Dónde se enfoca normalmente el producto del vino? ¿En las grandes ciudades? ¿Se consume más vino per cápita que en Europa o menos? Yo diría que el consumo per cápita diría que está más o menos similar como en España, ¿Sí? pero en crecimiento, sobre todo en el público más joven. El público Bien. más joven, la tendencia es que en Estados Unidos el mayor crecimiento en público joven en consumo de vino va a ser en Estados Unidos, es Ajá. la previsión. Y está muy enfocado en las grandes ciudades, sobre todo. Sí que hay ciudades más pequeñas o que pueden tener consumo, pero las grandes ciudades tienen mucho desarrollo. Sobre todo, algunas ciudades, digamos, que son más amables. Hay un caso muy curioso, que es la ciudad de Austin. Austin es una ciudad un poco rara dentro de Texas, nosotros trabajamos Sí. en Texas. No es la megaciudad que puede ser Houston Claro. o Dallas, con grandes carreteras y demás. No, es una ciudad casi mucho más europea en ese sentido. Está llena, repleta de vinotecas, de sitios Ajá. para tomar vino. Qué bien. Tiene mucho movimiento, aparte también porque tiene mucha vida universitaria. Y eso también implica que al unir todo esto, bueno, pues hay mucha gente joven que también se queda allí, también están yéndose desde de multinacionales americanas, también implantándose allí en Austin. Es muy interesante. Y Nueva York, sobre todo, es el mercado principal. Estar en Nueva York es importantísimo. Miami, que es donde nosotros tenemos nuestra base de operaciones, también tiene un movimiento fantástico y sobre todo tiene una gran cantidad de chefs españoles. Sí. Miami está hasta arriba de chefs españoles haciendo cosas muy interesantes y desarrollando proyectos bastante chulos. Joaquín Patilla, CEO de Tasters. Te iba a poner en un apuro al final la última pregunta, pero no voy a preguntarte por un tipo de vino que te guste, pero sí, si nos sentamos tú y yo a comer en un restaurante americano, ¿cuál sería tu percepción o tu necesidad del vino en ese momento? Según lo que estés comiendo, según el tipo de uva, según el tiempo de barrica o según la zona de procedencia. Yo diría que más según lo que esté comiendo. Fundamentalmente, salvo que me guste mucho una uva y quiera tomar algo específicamente, pero trataría de pensar más o menos en qué voy a comer y en base a eso pedir el vino, o si no, dejarme asesorar. Es curioso porque normalmente muchas veces se suele pedir el vino o la bebida antes de la comida. Ya, sí. Es lo habitual, pero no debería de ser así. De hecho, los mejores restaurantes suele haber un sommelier que te trata de hacer una recomendación de la comida y una bebida con la que puedas maridarlo, porque cambia mucho. Claro. O sea, si un vino tiene muy buena acidez, te puede pegar con muchas cosas.
pero ahí deberíamos de buscar el equilibrio. Igual, también te digo, y si tengo una duda, siempre pediría un cava o un espumoso, Claro. porque eso pega con todo. Pega con todo. Eso te iba a decir, que siempre hay algún tipo de vino que puede valerte para cualquier ocasión, que un cava te funcionaría muy bien en este Siempre. caso. ¿Se vende mucho cava allí también? No. Se vende cava, aunque bueno, cava, la denominación de origen cava ha tenido algunos cambios, ahora Sí. también hay corpiñat, también hay cada vez más espumosos en el resto de España, se están haciendo muchas cosas. Pero cava fuera de España, ni en Chile ni en ningún sitio se puede producir, ¿no? Ni en California, No, creo yo. no, solo puede ser. De hecho, cava es, por así decirlo, es la denominación, pero solo pertenece a varias partes de España. Sí, sí, No es- exacto. no Cataluña, solo Extremadura y algún punto más. Exacto, en Valencia. Valencia también tiene, sí. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Pero cava al final es ese marco, por así decirlo. Pero, por ejemplo, Corpiñat en este sentido está muy cerca de cava. Son algunas Claro. bodegas Sí, catalanas sí. que se han querido salir para diferenciarse y subir el precio, Sí. que era el problema que estaba teniendo cava, ¿no? Que la percepción del precio cada vez iba más para abajo. Pero no se puede producir en ningún otro lado, igual que el champán no se puede producir en ningún otro Claro. sitio que no sea. Pero en Estados Unidos, si tú pides un espumoso, te van a poner antes un champán francés que un cava español, ¿no? Con Corpiñat. Sí que es verdad que normalmente se suele pedir, de hecho aquí en España, mira, es que me resulta curioso porque toca la lotería a la gente y salen por la tele diciendo, bueno, vamos a abrir el champán. Digo, no, vamos a abrir un cava, claro, o algo exacto. español. O el champín si no tiene alcohol, Claro, ¿verdad? Claro, exactamente. Pero al final no es del todo incorrecto. ¿Por qué? Porque el cava y todos estos espumosos tienen lo que se conoce el método champenois, Bueno, así. que son 2 fermentaciones. Sí. Y bueno, por ahí podríamos decir que es eso. Pero bueno, ellos tienen cogido este nombre con marketing, está bien. Pero cada vez se consume más espumoso de fuera de lo que sea champán, porque el champán es tremendamente caro. Sí. Y ahí lo que pasa es que la gente dice, bueno, quiero tomarme un champán, pero no me quiero dejar $200 en una botella, cuando me puedo comprar un cava fantásticamente español de guarda de 9 o 10 años, que es fantástico, por menos de la mitad. Por la mitad o menos, claro. Entonces, al final es mucho la experiencia y el dejarse aconsejar muchas veces por los sumilleres y la gente que tiene para que te sorprenda un poco. Pues ya saben, de momento en Estados Unidos, vete a saber si nos podemos encontrar con él en Alemania, potenciando también nuestros vinos. El CEO de Tasters, o Tasters, como ustedes quieran, es Joaquín Patilla, ha estado con nosotros. Muchas gracias por esos consejos y esas claves sobre enología y vinos. Muchas gracias, Jaume. A vosotros. Terminamos hoy aquí el programa. Mañana seguiremos con muchos más contenidos, actualidad y otros temas también de industria, de sector, de alimentación y de ocio para que ustedes disfruten con nosotros. Más vida. Gracias. Hasta mañana.